Bendiciones. Mi nombre es Iram Serrano, originario de Guatemala, de un pueblito llamado Pajapita. Eh, Quiero contar mi testimonio con ustedes, los que van a ver este video. Eh, la verdad es que yo nací en un matrimonio cristiano. Eh, a la edad de 12 años, mi madre lamentablemente fallece y llega a nuestra vida un momento muy difícil que fuimos a través de todo lo que nos estaba pasando, de la muerte de mi madre. Tuvimos una pobreza muy extrema, unos momentos muy difíciles en los cuales cada uno de nosotros, ¿verdad? Somos 12 de familia y soy el quinto de ellos. Eh, Mis hermanos pequeños son los que más sufrían, aún la ausencia de mi madre y aún el hambre por la pobreza en la que nosotros quedamos, porque a base de eso mi padre cayó en depresión y mi padre pues se tiró a los vicios. Cuando él se tiró a los vicios, prácticamente nosotros quedamos abandonados, solos. No sabíamos nada de él, no sabíamos dónde él estaba. Pasaban semanas y mi padre se desaparecía. Entonces nosotros no sabíamos qué hacer. Lamentablemente mis hermanas eran mujeres, las más grandes, y el único varón más grande era mi persona, ¿verdad? Pero se nos complicaba cada vez más, cada día más. El día no podíamos decir que era un día. Para nosotros los días eran como ya días desagradables, muy fuertes, muy oscuros. No salíamos a la realidad porque lamentablemente mis hermanos se quejaban, lloraban, pedían de comer, no teníamos ni lo mínimo aún. Puedo decirle que no teníamos ni para una tortilla, mucho menos para decir que comiéramos 11 o 12 de familia, que éramos nosotros. Entonces mis hermanas, las más grandes, pues hacían mandados a los familiares, a los vecinos cerca, para aún traernos algo de comer a nosotros en esos tiempos. Pero la pobreza era tan extrema que cuando nos veíamos la cara y no teníamos nada que comer, nosotros nos íbamos con mi hermana muy apegada a mí. Gracias a Dios, mi hermana muy que siempre se apegaba a mí, y platicábamos y queríamos hacer las cosas, ¿verdad? Para poder llevarle algo a mis hermanos. Teníamos una atarraya vieja en casa que mucho tiempo estuvo abandonada y salíamos cualquier rato, cualquier hora de la noche con mi hermana, pues más íbamos de noche con mi hermana, y así era la única oportunidad de traer algo a mis hermanos para comer. Lastimosamente traíamos el pescado, pero no teníamos cómo condimentar ese pescado, no teníamos ni una tortilla para comernos ese caldo. Entonces era doloroso no ver a mis hermanos comer el puro agua, el puro sabor del pescado. Pero aún así Dios tuvo misericordia de nosotros, que nos llevó siempre hacia adelante. Conocíamos quién era Dios porque mi familia había sido cristiana, mi familia toda se congregaba. Cuando nos pasa esta temporada a nosotros, es cuando nosotros vemos que todo se pone difícil, porque nadie, ni mis hermanas, ni mi padre, ya nadie quien nos llevara a nosotros a la iglesia, nadie quien se ocupara de nosotros. Era terrible en nuestra propia vida porque eh, no teníamos nada a nuestro alcance, únicamente teníamos una tía más cercana que era la que a veces suplía. Con un plato de comida teníamos que comer los que estábamos en ese momento en casa, y nosotros nos mirábamos unos al otro, y aunque sea un bocado de comida que nos llevábamos a la boca, a nuestro estómago, para nosotros fue suficiente en los momentos críticos, en los momentos más difíciles de nuestra vida. Y transcurriendo el tiempo, mis hermanas cumplieron, una de ellas sus 18 años y se fueron
a trabajar para suplir para nosotros. Y el tiempo aún seguía difícil porque no teníamos más que dar a mis hermanos, sino únicamente lo que podíamos alcanzar en el día. Eh, Nosotros nos acostumbramos en el tiempo difícil a depender o a comernos una fruta y de disfrutar esa fruta como que era la última que comíamos en ese día. Entonces era muy difícil ver a mis hermanos, a mis hermanas, cómo la vida nos había cambiado de cómo éramos a lo que estábamos viviendo en ese tiempo. Lastimosamente, nosotros ya no nos acordábamos de Dios en ese tiempo. Nos habíamos olvidado por completo. Le digo que su servidor tenía 12 años en esa temporada. Pero Dios ha sido grande. Mis hermanas, cuando se vieron forzadas a trabajar, se fueron, nos dejaron solos en nuestra casa. Y ellas eran las que después suplían nuestras necesidades. Entonces, habían semanas que mi padre llegaba y nos pedía a nosotros aún de comer. Él nunca llevaba nada, pero llegaba y nosotros al verlo como él llegaba, buscábamos, aún rebuscando, le dábamos de comer. Así transcurrió mucho tiempo en nuestra vida, en la vida de mis hermanos, mis hermanas. Llegó el tiempo en que ellas se casaron, se llevaron a todos los más pequeños. Entonces, en ese lapso de tiempo que ellas se llevaron a los más pequeños, y yo también me fui de la casa. Yo vi que mis hermanos ya tenían dónde estar y me fui de la casa, me fui con unos familiares cercanos a la frontera. Estuve viviendo en la frontera con Guatemala y México, en los cuales yo necesitaba trabajar, vestirme, calzarme. Tenía 16 años y yo aún andaba en huaraches. Y entonces, en ese tiempo, cuando me apegué a unos familiares y con ellos nos íbamos a trabajar, con ellos nos íbamos a hacer muchas cosas, pero yo buscaba tener un trabajo propio, depender de mí mismo. Lamentablemente la edad no era la mía para obtener un trabajo aún todavía. Tenía que trabajar junto con un familiar, y ese familiar, cuando cobraba, él me daba lo que él quería, no lo que yo ganaba. Entonces seguía siendo aún difícil la vida para mí, y el tiempo se nos iba yendo, se iba pasando, y aún yo ya no me acordaba. Aún a mi edad, ya con 15, 16 años, ya no me acordaba de Dios. Pero ese tiempo me hizo a mí ver las cosas de otra manera. Cuando ya crecí y tuve mi mayoría de edad, pude ver cómo Dios cambió entonces parte de mi vida. Tuve la oportunidad de tener un trabajo y sustentarme a mí mismo. Ya las cosas para mí eran más fácil porque ya no me compraban lo que ellos querían, sino me compraban lo que yo quería. Entonces, en ese momento estaba muy agradecido con Dios. Vine a los pies de Cristo. Cuando vine a los pies de Cristo, tuve la oportunidad de juntarme con una de las mamás de mi primera esposa, que fue la mamá de mis dos grandes niños que tengo en mi país. En ese tiempo yo pude entender entonces que Dios, aun cuando te lleva a lo extremo, es porque quiere que tú reconozcas realmente quién es Él. Entonces tuve esa oportunidad y me pasó el tiempo con mis hijos, y éramos una familia, pero aún caímos otra vez en el mismo error, en el mismo sistema de la escasez, de la pobreza. Entonces, cuando yo me vi obligado a que el tiempo era difícil, ya con dos niños y la mamá de ellos, decidí venirme a este país.
cuando emigré a este país para solventar mejor a mis hijos, a, a mi familia, Dios me dio la oportunidad a mí de poder este, estar en este país y reconocer todo lo que ya yo había pasado en el trayecto del camino. Vengo a Estados Unidos y me sucede que vuelvo a estar, me alejo de Dios porque había reconocido una vez a Dios, y vengo a este país y por año y medio yo me alejé del Señor y me suceden muchas cosas. Una de ellas, la primera cosa que me pasó es que una americana quiso quitarme la vida por unos centavos, ¿verdad? Lo cual aún vi las cosas muy difíciles. Y entonces tuve una noticia de mi país y me hablan y me dicen que mi hijo está enfermo. Y vengo yo y cuando yo veo esto, que para mí fue difícil, ¿verdad? Llegar que un hijo de su corta edad, 2 añitos, vaya a ser operado de una enfermedad y había que operarlo de urgencia. Le, le digo a las le digo a mi propio yo, ¿verdad? Le digo, ¿qué pasa? ¿Por qué esto me sucede a mí? Entonces, cuando yo me hago esas preguntas, comienzo a cuestionar a Dios y le digo al Señor, Señor, sé que el que está haciendo las cosas mal soy yo, el que hace lo malo soy yo. ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué a mi hijo le está sucediendo estas cosas? Y esperaba yo aún en esos momentos la noticia que me dijeran de Guatemala cómo estaba mi hijo, pero pasó el tiempo, 2, 3 horas, y hasta el otro día, como a las 4 de la mañana, me cae la llamada y me dice, todo salió bien, todo salió bien. Yo tirado en un sofá le digo al Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mi hijo y no a mí? Entonces el Señor llega y me levanta de donde estoy y voy hacia mi recámara y enciendo el televisor. Cuando enciendo el televisor veo al predicador que se levanta de donde estoy o habla de esta manera y dice, tú que le cuestionas a Dios, tú que le preguntas a Dios, ¿por qué a ti te suceden muchas cosas y por qué tendría que ser tu hijo el que está pasando los problemas más difíciles? Entonces veo al pastor hablando esto y dice, tú que le cuestionas, el Señor a ti te dice hoy en esta noche, te dice el Señor, es que porque yo tengo que tocar una parte débil de ti, tú ya no sientes. Entonces cuando Dios me dice que yo ya no siento, las palabras de este pastor quebrantan mi corazón y me llevan a reflexionar que todo lo que pasa a mi alrededor es por causa de haberme alejado del Señor, es por causa de haberme olvidado de la gracia de Dios sobre mi vida. Amigo o vecino o familiar que vas a ver este video, a ti te digo, atiende el llamado de Dios. No endurezcas tu corazón como fue el caso mío. El caso mío fue endurecer mi corazón, no aceptar a Dios en el momento esperado. Por eso los problemas se hacen grandes, por eso los problemas se nos oscurecen nuestra mente, nuestro corazón. Cuando todo esto está sucediendo, yo te invito a que tú abras tu corazón a Dios y le permitas entrar a tu corazón y hacer cosas grandes. Quiere librarte de la oscuridad, quiere librarte del mal, quiere librarte de todo lo que quiere pasar a tu alrededor. El Señor es el único que puede hacerlo. Yo en esta hora, en el nombre de Jesús, te digo, abre tu corazón y no desmayes, porque este es el momento en el cual nosotros desmayamos y creemos que Dios no es la solución, pero Él es la solución a nuestra vida. Él es la solución a nuestros problemas. Y aquí estamos, mira, hoy te puedo decir que ya no soy el mismo que era en aquel tiempo, pasando procesos duros, pasando procesos difíciles. Hoy Dios a mí me ha
me ha llenado de su favor. Soy mentor, me gradué de mentor en la iglesia actual donde estoy y tengo una familia muy hermosa. Es por eso que hoy yo te hago la invitación, ven y acepta a Cristo en tu corazón. Es el momento en el cual Él te llama, es el momento adecuado cuando quieres salvarte de todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Dios te bendiga y Dios te guarde, y no olvides que Él es el único que te va a librar de todo lo que pasa a tu alrededor. Gracias. Amén.